Muy buenos días, les agradezco mucho su asistencia. Hoy estará con nosotros el ingeniero Iván Pérez, que nos va a impartir el webinar el día de hoy, que va a ser precisamente de los equipos de Coel, de timer y control de temperatura. Los dejo con ustedes. Hola, muy buenos días. Gracias por estar acá. Voy a empezar. Antes de empezar, realmente me gustaría comentarles muy brevemente. Ya hemos tenido la oportunidad de impartir webinars referente a otros productos. Nosotros como empresa somos una empresa dedicada a la fabricación de equipos de sistemas de refrigeración y automatización. Entonces tenemos una gran gama de productos para todo tipo de aplicaciones. Somos un grupo Coel and Ascon Technologic, el cual Ascon Technologic tiene sede en Villevano, Italia, y Coel en Brasil. El año 2022 producimos 1.4 millones de productos y somos 180 empleados en todas las unidades, contando en la planta de producción, en oficinas administrativas en Sao Paulo y en Italia, y en las filiales. Entonces, una de nuestras filiales somos los que estamos aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Para que se den una idea muy rapidito, quienes no nos conocen, quienes no han tenido la oportunidad de conocer un poco de nuestros productos, tenemos, como comentaba, 2 plantas de producción en Brasil, Manaus, Brasil, un estado libre de impuestos en Brasil, una planta en Villevano, Italia, cerca aproximadamente 1 hora de Milán, es un pueblo industrial. Entonces esas son nuestras 2 plantas de producción. Y tenemos 5 filiales, que son 5 oficinas oficiales de la empresa, distribuidas en cada parte del mundo. Una de ellas somos nosotros en México, estamos acá en Monterrey. Tenemos oficinas representativas en Estados Unidos, Francia, Polonia e Inglaterra. Entonces, esa es, digamos, la distribución de dónde están nuestras plantas y nuestras oficinas. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, como podrán saber, vamos a hablar referente a 2 tipos de familias. Realmente una familia de productos que son los temporizadores. Sin embargo, quisimos agregar un producto especial, específico, como parte del webinar, que es un control de temperatura y tiempo especial y dedicado para hornos de panadería, el cual hablaremos al final. Pero nosotros nos vamos a enfocar acá en la línea de temporizadores. La idea es que conozcan las funciones que en Coel fabricamos, cada temporizador para cada función, cómo funciona y mencionar algunas aplicaciones. Sin embargo, en esta diapositiva quería mostrar todas las demás familias de productos, las cuales nosotros fabricamos, y ya tenemos 69 años de experiencia en cada una de estas familias, el cuales son programadores de horario, temporizadores, controles de nivel de líquidos, monitores de tensión y corriente, totalizadores de horas, contadores, control de temperatura y proceso. Para cada aplicación tenemos una gran familia referente a aplicaciones distintas. Controles de temperatura para refrigeración. Una de nuestras líneas muy fuertes son los controles para refrigeración y lo que son los transmisores de señal. Entonces, más adelante, en otra oportunidad, me gustaría hablarles específicamente de otras familias. Hoy nos vamos a enfocar en esta familia de acá, que son los temporizadores. ¿De acuerdo? Temporizadores. Entonces, los temporizadores y proceso, innumerables posibilidades lógicas para el control de tiempo. Entonces, aquí quiero mostrar que tenemos una amplia línea de productos de temporizadores para cada función, el cual, como vieron en la introducción del webinar, tenemos temporizadores de pulso en la energización, retardo en la energización o on delay, retardo en la desenergización, o también llamado off delay, arrancadores estrella delta, prolongador de impulso a través de una entrada digital, temporizadores multifunción con varias funciones en el mismo equipo, digitales, analógicos. Entonces la idea es que hablemos un poquito de estos productos, ¿ok? El primer producto que quiero platicarles es el modelo AEGM, un temporizador de pulso o retardo de energización en el mismo equipo. ¿A qué me refiero en el mismo equipo? Nosotros tenemos en la parte trasera del temporizador un switch, el cual nosotros seleccionamos la función con la que vamos a trabajar. Si es pulso o energización, vamos a subir el switch en la letra G, y si es retardo en la energización, vamos a bajar el switch a la letra E. ¿Ok? Para este ejemplo, quiero mostrarles primeramente cómo este equipo. Nosotros seleccionamos la función primeramente, y al ser multiescala, nosotros tenemos 2 perillas. Una perilla, un potenciómetro para seleccionar la escala con la que vamos a trabajar, y la perilla de la parte superior, el tiempo que le vamos a otorgar en base a esa escala. Por ejemplo, nosotros seleccionamos la escala de 30 segundos, y vamos a seleccionar en base a esa escala de 30 segundos, que sería lo máximo, cuánto tiempo sobre esos 30 segundos vamos a trabajar en nuestro proceso. Si nuestra aplicación requerimos una aplicación de retardo en la energización, bueno, y vamos a trabajar con 15 segundos. Seleccionamos la escala de 30 segundos, aquí está 30S, y vamos a posicionar la perilla en la parte de la mitad, el cual es, aquí viene un numerito en color naranja, que equivale a 15, que serían 15 segundos. Oye, quiero trabajar con 60 segundos. Bueno, selecciono la escala de 30
y posiciono la perilla con la flechita hacia el final, que sería 30 segundos. Si voy a trabajar con una escala de, digamos, 10 segundos, seleccionamos la escala de 10 segundos, y quiero trabajar con 8 segundos. Bueno, seleccionamos la perilla, la posicionamos en el número 8. Serían 8 segundos en base a la escala de 10 segundos. Entonces, esa es la forma de trabajar con ambas perillas, una en la escala y uno en el tiempo, para ajustar el tiempo. Si solamente son estas dos perillas, tenemos un LED que indica si el relé está energizado, está encendido, o está apagado, ¿no? Está desenergizado. Entonces, si conmuta, se va a aparecer aquí en color rojo. Si está desaccionado, va a aparecer simplemente como apagado. ¿Ok? Entonces, estos equipos, el formato son en RealDIN. Vamos a hablar de cada función en formato en RealDIN y luego vamos a mencionar los que son también en montaje en panel, multiscala, digitales. Vamos a empezar con, digamos, los básicos, los sencillos, los analógicos, con este formato de montaje en RealDIN. ¿Ok? La alimentación es importante mencionar que es bivolt de 94 hasta 242 volts de alterna y 24 volts de alterna directa. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es en el mismo equipo. Si nosotros vamos a trabajar con algún voltaje de alterna, ya sea 110 o 20, conectamos en la bobina A1 y A2. Y si vamos a trabajar con 24 volts, conectamos en lo que es la terminal B y en la terminal que sería el positivo y en el negativo A2. Entonces, de esta forma, en este modelo, que es multiescala y multifunción, tenemos la ventaja que también que tenemos casi todos los voltajes para trabajar solamente con un código. ¿Okay? Tenemos el relé reversible simple polo doble tiro que puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado. ¿Okay? Normalmente abierto, vamos a conectar en el común, alimentamos el común, la terminal 15, y el normalmente cerrado sería la terminal número 18. El normalmente cerrado sería la terminal 16. ¿Okay? Y el común siempre es el 15. Entonces, ya les mencioné sobre este modelo AEGM, que es pulso en la energización y retardo en la energización. Vamos a posicionar, supongamos, en la posición E, que es retardo en la energización, o como coloquialmente también se conoce, función on delay. ¿Cómo funciona, digamos, la función on delay? Es un retraso al energizar una máquina cuando se devuelve la energía. Entonces, nosotros energizamos el temporizador, el relé no se va a accionar inmediatamente, sino va a pasar un tiempo que nosotros hayamos configurado en la perilla y después de ese tiempo el relé automáticamente se energiza. Entonces, aquí nosotros, para hacer la simulación, que quede un poquito más claro y dinámico, nosotros energizamos, pusimos la perilla en 10 segundos, después de esos 10 segundos, el relé automáticamente se energiza y nuestra carga se enciende y va a permanecer permanentemente energizada hasta que nosotros volvamos a cortar la alimentación y volver a energizar. Entonces, esa es la función on delay o retardo en energización. Perfecto. ¿Qué funciones tenemos si nosotros posicionamos en la función on delay o retardo de energización? Tenemos muchas aplicaciones en la industria, lo que es arrancadores, retardadores en motores, bombas, compresores, bandas transportadoras, control de seguridad, accionamiento de alarmas, paros de emergencia. Entonces, en todo lo que es retardador de un motor eléctrico, nosotros energizamos, pasa un tiempo y después de ese tiempo se energizaría nuestra carga. En control de seguridad de accionamiento de alarmas, el cual cuando una alarma es indicada, para que no se accione inmediatamente, nosotros tenemos un retardador, el cual será dependiendo de lo que nosotros configuremos. Y para los paros de emergencia, de igual forma, nosotros en un paro de emergencia, cuando nosotros accionamos el paro, inmediatamente no se accione, ¿no? Sino que haya un tiempo de espera y después de ese tiempo de espera ya se accione, ya digamos, tengamos el paro de emergencia. Y luego tenemos la otra función en switch, que es pulso en la energización. Esta función, digamos que es lo contrario a lo que vimos. Aquí cuando nosotros energizamos el timer, inmediatamente el relé es accionado por un tiempo configurado en las perillas y después de ese tiempo es automáticamente desaccionado permanentemente. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es energizamos el temporizador, cuenta un tiempo con el relé accionado y después de ese tiempo es inmediatamente desenergizado el relé. ¿Ok? Entonces, la aplicación es encender un dispositivo, una carga, solo por un tiempo predeterminado a través de las perillas. Ese sería el pulso en la energización. Aplicaciones, prensas, envoltorios, sellamiento en caliente de empaques de plástico, puertas automáticas, todo lo que requiera un pulso solamente de energización y después de ese pulso, con un tiempo determinado, inmediatamente vuelva a su estado original, que sería desaccionado. Entonces, en una prensa, digamos, nosotros hacemos el accionamiento de la prensa por un tiempo solamente en el sellado de algún producto y después de ese tiempo vuelve a su estado original. El mismo caso para sellar una bolsa de plástico, solamente es por unos segundos configurados y después vuelve a su estado normal, ¿no? Que es desenergizado.
En una aplicación que podamos entender también es unas puertas automáticas, cuando nosotros pasamos, que se abre por un tiempo y después de ese tiempo tener presencia, cierra, ¿no? Y todo es accionado a través de un tiempo que nosotros hayamos configurado. ¿Dudas referentes a este modelo AEGM con función pulso, energización y retardo en energización? El relé, si preguntan, el relé es, tiene una capacidad de 5 amperes, que es simple polo doble tiro. Luego tenemos el AGT, temporizador de retardo o pulso con ajustes a distancia. Aquí es importante, con ajuste de tiempo a distancia, aquí es importante mencionar que es un modelo con las mismas dos funciones que tenemos. Tenemos una perilla en la parte de atrás, el cual nosotros podemos accionar y desaccionar, ya sea que vayamos a trabajar con pulso o con retardo. Entonces, es misma lógica, solamente que aquí, como pueden ver, no tenemos una perilla, todo es a través de una entrada, y cuando nosotros colocamos un potenciómetro que ya viene incluido en el equipo, y ese potenciómetro lo podemos utilizar como un ajuste de tiempo-distancia, diferente al que ya tenemos con las perillas en el frontal, solamente podemos cambiar el tiempo a través de las perillas. Aquí podemos hacerlo a través de un potenciómetro de 20 kiloohms, el cual nosotros podemos tener ese tiempo en base a varias escalas. Podemos tener de 1 a 3 segundos o minutos, de 3 a 15 segundos o minutos, de 5 a 30 segundos o minutos, de 1 a 60 segundos o minutos. Entonces nosotros especificamos en el código, aquí no es multiescala como el modelo pasado, y la función de retardo en energización con 2 salidas a relé. ¿Ok? Entonces las aplicaciones que tenemos son las mismas que habíamos mencionado para la función de retardo en la energización. Luego tenemos lo que es el temporizador de retardo en la energización con 2 salidas a relé. Este equipo, digamos, es la misma función que ya vimos en los dos modelos pasados de retardo en energización, pero aquí tenemos 2 salidas a relé que se accionan simultáneamente. Entonces, nosotros energizamos el equipo y, como pueden ver, el retardo aplica para los 2 relés. Contamos un tiempo que sería el mismo para ambos, aquí ajustamos en la perilla y después de ese tiempo inmediatamente es accionado nuestro relé, nuestra carga. Aquí no tenemos tampoco lo que es una perilla de multiescala, tenemos que seleccionar el código si vamos a trabajar con 1 a 3 segundos o minutos, de 3 a 15 segundos o minutos, de 5 a 30 segundos o minutos y de 1 a 60 minutos o segundos. Entonces, seleccionamos en la información de pedido, ¿sabes qué? Mi aplicación es de 15 segundos, bueno, seleccionamos la escala ya sea de 3 a 15 segundos o de 5 a 30 segundos. Al fin y al cabo, nosotros posicionaríamos la perilla a la mitad, si es de 0 a 30 segundos, o al final, si el código es hasta 15 segundos. ¿Ok? El voltaje de alimentación aquí también cambia, no es como el primer modelo que vimos, que es bivoltaje y con 24 volts también. Aquí hay que seleccionar el código si es con 24 volts de alterna directa, 110 volts o 220 volts de alterna. ¿Ok? Y tenemos una salida de relé simple polo doble tiro. Temporizadores cíclicos. Este es otro temporizador con otra función, que es la función cíclica. Aquí nosotros, como pueden ver, también tenemos lo que es las 2 perillas de ajuste, el cual es una para el tiempo 1, que es tiempo 1 de encendido, y el tiempo 2, que es en la parte superior, de apagado. Entonces son tiempos independientes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos ajustar en la perilla inferior, que es la de encendido, un tiempo diferente al del apagado, siempre trabajando sobre la misma escala de tiempo. Por ejemplo, aquí hay que seleccionar en el código con qué tiempo vamos a trabajar. ¿Sabes qué? Mi aplicación es de, digamos, 15 minutos. Bueno, entonces en 15 minutos yo voy a posicionar el tiempo 1 en base a 15 minutos. Si seleccionamos al final, van a ser 15 minutos de encendido. Y en la perilla podemos seleccionar, digamos, a la mitad, que serían 7.5 minutos de apagado. Entonces, encendiendo 15 minutos y apagado 7.5 minutos. Y así va a estar ciclando de forma automática, permanentemente, hasta que nosotros cortemos la alimentación y volvamos a energizar. ¿Ok? La alimentación hay que especificarla, ya sea si es de 24 volts, de 100 a 240, 110 volts o 220 para el A2D. Aquí tenemos 2 modelos, AD y A2D. El A2D nosotros lo tenemos para lo que es una salida a relé. Aquí vendría el AD. Y si queremos 2 salidas a relé que van a trabajar simultáneamente también, pero igual forma con tiempos independientes en encendido y apagado, sería el modelo A2D. Si es el AD, nosotros tenemos lo que es la opción de 24 volts o de 100 a 240, y si es de 2 salidas a relé, ya sea 110 o 220 de alterna, hay que especificarlo. Tenemos una salida reversible simple polo doble tiro para el modelo AD y 2 relés reversibles simple polo doble tiro, ¿okay? Para el modelo A2D. Vamos a hacer un ejemplo de funcionamiento. Nosotros aquí energizamos el temporizador y va a estar contando un tiempo de encendido y un tiempo de apagado. Este ejemplo puse 10 segundos de encendido y 10 segundos de apagado, recordando que el tiempo de apagado puede ser diferente al tiempo de encendido y va a estar permanentemente energizado hasta que nosotros va a estar en funcionamiento siempre y cuando nosotros mantengamos la alimentación en el temporizador.
¿Ok? Entonces, esa es la función cíclica. Encender y apagar una carga de forma cíclica con tiempos de duración independientes. Aplicaciones, hay demasiadas. Hay iluminación de señales publicitarias, sistemas de riego, lavadoras y secadoras industriales, motores eléctricos, cuadros eléctricos. Entonces, hay aplicaciones industriales hasta aplicaciones que comúnmente podemos ver en un parque, por ejemplo, el sistema de riego que está ciclando automáticamente. En señales publicitarias, cuando nosotros vemos que se enciende y apaga un anuncio publicitario, ahí nosotros podemos ver que está ciclando automáticamente siempre y cuando nosotros mantengamos el timer energizado. Va a estar encendido por un tiempo y apagado por otro tiempo, que pueden ser independientes. ¿Ok? Y bueno, otra función, tenemos otro modelo de temporizador en este formato analógico de perilla, el modelo AZ, que es temporizador off delay o retardo en la desenergización. Es muy utilizado en la industria, el cual aquí ¿cómo trabaja este temporizador? Nosotros alimentamos el temporizador, inmediatamente se acciona nuestro relé, lo podemos ver aquí en la gráfica, y va a estar permanentemente accionado mientras nosotros tengamos alimentado el temporizador. Cuando nosotros cortamos la alimentación del timer, el relé va a permanecer accionado por un tiempo que nosotros hayamos configurado en la perilla. Entonces, después de ese tiempo, cuando termine ese tiempo, inmediatamente se desacciona el relé. Por eso se llama retardo a la desenergización. O sea, cortamos la energía, pero todavía la carga permanece energizada por un tiempo determinado y configurado en la perilla. Es importante que nosotros alimentemos el temporizador en A1 y A2 y de forma independiente tenemos que alimentar el común del relé para cuando nosotros cortemos la alimentación del timer, podamos mantener por el tiempo configurado energizado nuestro relé y al finalizar ese tiempo inmediatamente se desacciona. ¿Ok? Este temporizador tenemos aquí que son varias escalas, mismo caso como la función cíclica AD y el AGT y el A2E. Tenemos una escala de 0 a 15 segundos, 0 a 30 segundos, 0 a 60 segundos, 0 a 15 minutos, 0 a 30 minutos y 0 a 60 minutos. Entonces nosotros seleccionamos primeramente la escala, por ejemplo, de 0 a 60 segundos, así nos vendría el formato del frontal, y aquí ya nosotros vamos a modificar el tiempo de acuerdo a esta escala, de 0 a 60 segundos, si lo posicionamos a la mitad serían 30 segundos. Nosotros alimentamos el temporizador, el relé se acciona inmediatamente, permanece energizado mientras tengamos la alimentación activa, cortamos la alimentación y este tiempo que va a permanecer accionado el relé es el que hayamos configurado aquí, que en este caso si son 30 segundos, posicionado a la mitad serían 30 segundos energizado y posterior se desenergiza. ¿Ok? La alimentación es B-Volt. Aquí tenemos un rango muy amplio en el mismo equipo, que es desde 24 a 240 volts de alterna directa. Mismo caso como el primer modelo AGM, que era multiescala. Aquí tenemos la bobina 1 y A2 y vamos a trabajar con 110 o 220. Y si vamos a trabajar con voltaje directa, conectamos en la terminal B y en la 2. ¿Ok? Para que quede un poco más claro, nosotros tenemos aquí nuestro temporizador con una carga. Accionamos el temporizador. Y como podrán ver, mientras nosotros tengamos alimentado el temporizador, la carga va a estar, el relé está accionado, ¿no? Y aquí va a estar la carga encendida. Aquí simulamos con un foco, como los ejemplos pasados. Cuando nosotros queramos cortar la alimentación, nosotros cortamos la alimentación del timer, cuenta un tiempo con el relé todavía accionado, en este caso 5 segundos. Después de esos 5 segundos, el relé se desacciona. Entonces, alimentamos, cortamos la alimentación y luego ya empieza a contar el tiempo que el relé va a permanecer accionado. ¿Ok? Dudas referente al funcionamiento. Tenemos diferentes tipos de aplicaciones, cuadros eléctricos en la industria, luminarias, control de enfriamiento en bandas transportadoras. Para que puedan tener claro un ejemplo real, una aplicación real, podemos imaginarnos una banda transportadora de una industria de galletas, donde van todas las galletas que van a pasar a un horno que va digamos, a hornear estas galletas. Cuando nosotros ya no tenemos galletas y nosotros paramos la banda transportadora, desenergizamos el horno, la banda transportadora se va a quedar, lo que es la malla de la banda, dentro del horno. Y aunque nosotros no hayamos apagado el horno, hayamos desenergizado, el calor que todavía está presente, pues va a empezar a quemar entre cada paro lo que es la malla de la banda transportadora que vemos aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para que todavía la malla siga recorriendo mientras el horno esté apagado, pero que todavía haya calor dentro de esa parte del horno? Pues bueno, utilizamos un temporizador de retardo en la desenergización, donde nosotros apagamos el horno, pero la malla todavía sigue recorriendo por un tiempo programado, solamente mientras se enfría la zona del horno y la malla siga recorriendo. Después de ese tiempo que nosotros hayamos configurado, la malla ahora sí se detiene y la zona donde estaba el horno pues ya está más fría y por ende cuidamos más nuestra malla de transportadora de galletas. Entonces es una aplicación real.
Imagínense esto en la industria alimentaria para otro tipo de productos. ¿Okay? Luego tenemos el temporizador arranque estrella triángulo. Este temporizador también es muy utilizado en la industria, es uno de los equipos con la función que más solicitan también, porque es muy utilizado en el arranque de todos los motores trifásicos, en muchos motores trifásicos en la industria. ¿Cómo funciona este temporizador? La función. Nosotros tenemos dos relés en nuestro equipo, en donde en uno, en nuestro motor trifásico, vamos a hacer la conexión en estrella y en otro vamos a hacer la conexión delta. Aquí, ¿cómo funciona? Nosotros alimentamos el timer, permanece accionado por un tiempo, la perilla en conexión estrella, y después de finalizar este tiempo, automáticamente pasa a la conexión delta, cambia al segundo relé, donde hicimos la conexión delta en el motor trifásico, por un retardo solamente de 50 milisegundos fijos. Estamos hablando de 0.05 segundos, casi nada, o sea, muy inmediato, donde hace el cambio a lo que es delta. ¿Por qué se utiliza esto? En esta aplicación es muy útil para hacer un arranque, reducir la corriente de un motor trifásico, hacer un arranque suave. ¿Por qué? Porque sabemos que en un motor trifásico, cuando nosotros energizamos, hay un aumento de corriente que puede ser incluso hasta 7 veces la corriente nominal que consume el motor, con el que trabaja el motor. Entonces, para nosotros reducir este pico de corriente que se genera en el arranque de un motor trifásico, nosotros utilizamos un timer para hacer la conexión estrella, el cual ahí nosotros reducimos el voltaje para que el motor también, al reducir el voltaje, reduzca lo que es la corriente pico. Y después, ya que el motor ahora sí que ya haya vencido el par y ya esté en funcionamiento normal, en su corriente nominal, cambiamos a lo que es el relé delta o triángulo. Entonces, imagínense que nosotros, al tratar de mover un carro que está completamente estático, nosotros obviamente ejercemos una fuerza mayor, pero ya cuando el carro ya está en movimiento, por la misma inercia que ya está en movimiento, pues ya la fuerza que nosotros ejercemos pues ya es menor. Es el mismo caso para un motor trifásico. Siempre para lograr que el motor empiece a girar en su funcionamiento normal, se tiene que ejercer una mayor fuerza, y al exigir una mayor fuerza, pues por ende la corriente tiene que ser mayor. Por eso nosotros reducimos esa corriente con un temporizador de arrancador estrella, triángulo. ¿Ok? Entonces, tenemos varias escalas, lo que es 0.15 segundos, 0.30 segundos, 0.60 segundos. Alimentación puede ser de 100 a 240 volts de alterna o 24 volts de directa. Y solamente son dos códigos, hay que especificar si es bivolt de 100 a 240 o 24 volts de alterna directa. Y tenemos dos relés reversibles, obviamente, simple polo doble tiro para la conexión estrella y la conexión delta o triángulo. ¿Ok? Entonces, la aplicación es la que acabo de mencionar, que es un arrancador de motores trifásicos estrella-triángulo. Luego tenemos el modelo temporizador prolongador de impulso. Aquí nosotros, este modelo es como el que vimos de pulso de energización, pero lo tenemos a través de una entrada digital, un comando digital, cuando nosotros alimentamos el timer, pero hasta que nosotros no accionemos este comando, no va a hacer la función de pulso con el relé accionado. Nosotros cerramos este comando y automáticamente ya al cerrar este comando empieza a contar un tiempo con el relé energizado y después de este tiempo es desenergizado. ¿Ok? Aplicaciones, bueno, todo lo que sea cuadros eléctricos donde se necesita un comando para ejercer un pulso con el relé accionado y después de ese tiempo programado en la perilla, inmediatamente se desacciona el relé. Luego tenemos, con este mismo formato de real-time analógico, tenemos timer multifunción. Este modelo tiene 10 funciones de temporización multiescala, desde 0.01 segundos hasta 9.999 horas. Alimentación de 24 a 242 o 12 volts de directa y dos relés reversibles. Entonces, aquí nosotros, con este timer, nosotros podemos definir una función de las que vimos anteriormente, a excepción del retardo en la desenergización, of delay. Nosotros tenemos el retardo, energización, prolongación de impulso a través de un comando, arrancador estrella triángulo. Entonces, digamos que es un timer que tiene todas las funciones para esas ocasiones donde no está el de la función específica, nosotros podemos contar con un timer multifunción. ¿Ok? Nosotros aquí tenemos lo que es el frontal, donde vamos a seleccionar a través de un tip switch de 6 posiciones. Vamos a seleccionar la función con la que vamos a trabajar a través del 4 al 6, haciendo la configuración de acuerdo al manual. ¿Sabes qué? Voy a trabajar con la función de retardo de energización. Bueno, la posición del switch 4, 5 arriba y 6 abajo nos va a indicar que es la función retardo de energización. Y los switch 1, 2 y 3 son referentes al tiempo, a la escala y el tiempo con el que vamos a trabajar. Seleccionamos la escala y a través de la perilla el tiempo. ¿Ok?
Luego tenemos el mismo modelo, pero en formato digital. Al tenerlo en formato digital, nosotros aseguramos una mayor precisión, multiescala de 0,01 segundos hasta 9.999 horas, alimentación de 100 a 240 volts de alterna, 2 relés reversibles, 10 funciones de temporización, como vimos en el modelo pasado. Y de misma forma, nosotros aquí tenemos unas posiciones en la parte superior y cuando nosotros entramos a la programación, vamos a seleccionar qué función vamos a trabajar, seleccionamos en qué escala vamos a trabajar, si es minutos, segundos, o solamente segundos, solamente minutos, o solamente horas. Entonces nosotros seleccionamos ahí el tiempo con el que vamos a trabajar y seleccionamos la función con la que vamos a trabajar en la aplicación. Ya sea una aplicación de reversión de motor, donde accionamos el relé 1, alimentamos el timer, se acciona el relé 1, luego a través de un tiempo 2, que sería como un tiempo muerto, el relé se desacciona, y luego, después de ese tiempo, el relé 2 se acciona por un tiempo configurado, después de ese tiempo hay un tiempo muerto, luego pasa el relé 1 accionado, y así estamos con ese proceso. Tenemos también la función arranque estrella triángulo y la función cíclica que ya vimos. ¿Okay? La función cíclica puede ser con tiempos independientes o puede ser el mismo tiempo. Podemos trabajar con ambas opciones. ¿Okay? Y bueno, estas son todas las funciones que cuenta el equipo: retardo de energización con la segunda salida instantánea, pulso en la energización, pulso en la energización con la segunda salida instantánea, cíclico con la segunda salida instantánea, cíclico con tiempos independientes, arranque estrella triángulo temporizado, entre otros. Y aplicaciones, bueno, todo lo que puede ser aplicaciones de motores, bombas, empacadoras, generadores, tableros eléctricos, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos el mismo modelo que es digital, pero en formato de 35 por 78 milímetros. Es montaje en panel, donde nosotros tenemos 10 modos de funcionamiento, 2 salidas a relé también, 4 escalas de tiempo, temporización máxima de 9.999 horas y mínima de 0,01 segundos, indicación progresiva o regresiva. Aquí nosotros podemos indicar si va a contar hacia arriba o hacia abajo, creciente o decreciente. 2 entradas digitales para habilitación de la temporización y reset. Las 2 entradas son de contacto seco, donde nosotros a través de una entrada, puede ser a distancia, nosotros accionar la temporización y también hacer un reset. 2 modos de funcionamiento de temporización, por la tecla U, por la entrada digital, ya sea con el frontal o con la entrada digital, ya sea que conectemos un contacto seco, un switch, y una bocina opcional. Este modelo tiene bocina opcional para indicar fin de temporización. ¿Ok? Y bueno, aplicaciones: amasadoras, cilindros de panificación, compresores, empacadoras, generadores, industria alimentaria, máquinas para calzado, máquinas herramienta, prensas, etc. Y bueno, aquí son funcionamientos de cada aplicación que ya vimos, solamente que ustedes puedan tener presente que son varias aplicaciones, ya sea independiente en un temporizador o temporizadores multifunción que tienen todas estas funciones en el mismo equipo, ¿no? Partida estrella triángulo, prolongador de impulso, desenergización, inversión de motores, cíclico, etc. ¿Ok? Y bueno, en la parte de temporizadores, aquí finalizamos. Tenemos el modelo LWTE, que es un control de temperatura y tiempo para hornos de panadería. Este modelo, prácticamente sus aplicaciones son para hornos de convección y rotativos. Si no conocen un poquito sobre este tipo de hornos, ¿qué diferencia tiene cada tipo de horno? Un horno de convección distribuye el aire caliente por toda la cámara de cocción de manera uniforme. Y un horno rotativo es diseñado para hornear más pan que el de convección, por eso cuenta con un carro giratorio con varias charolas que permite el producto entre un contacto con el aire caliente sin importar la posición en el carro. Digamos que ambos tienen una buena cocción al producto, porque al final el horno de convección lo que hace es que distribuye de forma uniforme ese aire, pero uno rotativo, al ser más grandes, a tener un carro giratorio a través de un motor, nosotros, digamos, le damos todavía una mayor uniformidad a la cocción del pan. Sin embargo, para ambas aplicaciones la única diferencia es que el horno rotativo, bueno, tiene un motor que hace girar el carro, ¿no? Pero ambos trabajan sobre las mismas funciones de un control de temperatura y tiempo para hornos de panadería. ¿Qué necesita tener este controlador para estas aplicaciones? Bueno, necesita tener una salida para la resistencia o para el gas, que en este caso haría la cocción, que es el que indicaría, ¿sabes qué? Ya llega la temperatura, detente. Tenemos lo que es la indicación de la temperatura, en la parte inferior dígitos que hacen referencia al tiempo que nosotros vamos a darle para cocción. ¿Sabes qué? Voy a poner, no sé, pan francés, con una cocción que sé que son de, no sé, 20 minutos, 10 minutos, a una temperatura de 200 grados. Entonces, al terminarse a los 20 minutos, automáticamente se acciona una salida de buzzer que nos indica que nuestro producto ya está listo. ¿Ok? Tenemos la salida de control, lo que es el calentamiento, una salida de luz al interno de nuestro horno, como podemos ver aquí en la imagen, siempre hay una luz que nos ayuda a visualizar cómo está el producto.
tenemos una salida para vapor. La salida de vapor es muy importante porque le da esa consistencia al pan, ese brillo que tiene, para que el pan pueda salir con esa esponjosidad que normalmente nosotros conocemos, ¿ok? Entonces, tienen estas funciones especiales para activar la luz manual, activar el vapor. Si se fijan, tiene incluso el dibujo ya presente. Una tecla para iniciar lo que es la receta. Iniciar, ¿sabes qué? 15 minutos a 200 grados para este tipo de pan. Entonces, es un controlador, digamos, diferente a lo mejor lo que hay en muchos, que tú tienes que configurarlo para cada aplicación. Bueno, aquí ya está preestablecido con las funciones de frontal, solamente para que nosotros añadamos la temperatura deseada, el set point, y el tiempo de cocción, la receta. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, tiene una alimentación de 100 a 40 volts alterna este equipo. Nosotros vamos a conectar, si es en 110 en dos terminales, y si es 220 en otras terminales. Una salida de control a releo tensión especificado, una salida para activación de vapor, una salida para activación de luz, corneta interna para avisar el fin de cocción. Es muy importante para aplicaciones de panadería tener ese buzzer interno, por eso este equipo ya lo tiene preestablecido. Lógica de control para calentamiento, on-off o P, o proporcional. Rango de lectura de 0 a 450 grados centígrados. Normalmente para estas aplicaciones de panadería 450 es una temperatura muy alta, el cual difícilmente se sobrepasa, por eso está preestablecido que solamente se trabaje de 0 a 450 grados centígrados, que nosotros podemos configurar la temperatura deseada acá, ¿no? Entrada para sensor tipo J, entrada digital para detectar la puerta de horno abierta. Tenemos una entrada digital, cual nosotros cuando se abre la puerta, nos indica el equipo que la puerta se ha abierto. Es una función necesaria para esta aplicación de hornos. Entrada digital para iniciar, cancelar el cocinado. Se puede accionar directamente el frontal, pero también contamos con la entrada digital para accionarlo otra vez de forma remota, ¿no? Activación de las salidas de vapor y de luz. ¿Ok? Nosotros, como les comentaba, podemos accionarlo a través del frontal y a través también de entrada digital. Y acceso a programación protegido por contraseña. Entonces, nosotros tenemos una serie de parámetros, son muy pocos, son como 10 parámetros, solamente para indicar ciertas características de acuerdo a las funciones. Por ejemplo, establecer el set point, establecer el tiempo de cocción, la base de tiempo, si es segundos o minutos. Establecer el tiempo de vapor activo y el tiempo de habilitación para el vapor. ¿Por qué? Porque los panaderos saben que para poder activar el vapor ya la temperatura tiene que estar a ciertos grados. No podemos hacerlo antes. Entonces ellos establecen a qué temperatura ya se puede activar lo que es la salida de vapor. ¿Ok? Y acceso a programación protegido por contraseña, como cualquier otro control de temperatura tenemos esta función. Ya como última diapositiva para finalizar este webinar con este producto, les muestro un poquito más específico el frontal. Tenemos el display de indicación de la temperatura, el display para indicación, el tiempo de cocción y parámetros de configuración. Cuando nosotros estamos en modo de parámetros, aquí vamos a visualizar qué parámetro es y aquí vamos a visualizar qué valor de parámetro vamos a configurar. ¿Ok? Y en funcionamiento ya de indicación principal, pues aquí nos muestra la temperatura y aquí nos muestra el tiempo. Indicar el estado de la salida de control, aquí nos lo va a indicar en lo que es en el símbolo de una resistencia eléctrica. Algo importante que se tiene que mencionar es que si vamos a trabajar con gas, se necesita contar con un dispositivo de seguridad con sensor de falla de flama. ¿Qué quiere decir esto? El control nos va a indicar cuando se necesita accionar la salida de control y cuando se necesita apagar. Pero si nosotros, por ejemplo, trabajamos con gas y si no hay una llama presente, puede ser muy peligroso porque el control va a seguir demandando calentamiento, pero no hay flama. Entonces, un dispositivo de seguridad externo nos va a ayudar a que el dispositivo de seguridad a través de una entrada de sensor de flama va a indicar si si está o no está presente la flama. Si está presente la flama, ok, va a dejar pasar la señal de control para pues ahora sí que seguir calentando. Pero si el dispositivo de seguridad detecta que no hay flama, entonces por más que el controlador demande calentamiento, no va a accionar la válvula que suministra el gas para el calor, ¿no? Entonces, es un complemento para cuando se trabaja con gas y es muy importante mencionarlo. Si se trabaja con una salida de control como de resistencia, por ejemplo, hornos eléctricos de convección, pues no es necesario porque al final es una carga resistiva, ¿no? Una resistencia, cual no importa si no está, o sea, el control va a demandar calor y bueno, acciona la resistencia para encender. No estamos trabajando con gas. Y bueno, tenemos lo que es indicación de salida de luz, indicación de salida de vapor, indicación del LED que habilita la función de vapor, que es lo que les comentaba, qué temperatura, si ya cumplió esa temperatura, aquí se va a accionar que ya se puede habilitar el vapor. Y tenemos la tecla iniciar receta o cancelar receta, activar luz, activar vapor, subir, aquí tenemos dos grupos de teclas de más y menos.
El primer grupo de la parte superior es aumentar la preselección del control de temperatura y el inferior para disminuir la preselección del control de temperatura. Y en el de abajo es referente al tiempo. Disminuye la preselección del tiempo aumenta la preselección del tiempo de cocción y con el menos disminuye la preselección del tiempo de cocción. ¿Ok? Entonces, esas prácticamente son las funciones del frontal. Es un equipo muy sencillo con pocos parámetros, por lo mismo que está dedicado y especializado para hornos de panadería. Y muy bien, por mi parte es todo referente a este webinar, este controlador, a los timers, diferentes timers que vimos. Y vamos a continuar mostrando una introducción al siguiente webinar, al cual están invitados, donde voy a presentar aquí un video. Es muy importante la medición de voltaje y amperaje en todos los equipos para comprobar que tiene la alimentación y el consumo adecuado a sus especificaciones. La medición monofásica o trifásica puede ser con medidores analógicos o digitales y deberá ser de acuerdo a la aplicación. En Acotron contamos con una gran variedad de tamaños para tableros y reel-in, que algunos tienen la opción de tener comunicación Wi-Fi o también comunicación con otros equipos. Otros también tienen salida para la automatización. Te esperamos este jueves 20 de julio de 2023 a las 9:15 de la mañana, donde conocerás todas las opciones que tenemos en las marcas Tecnopower, G, Altes y Autonix. Te esperamos. Y bueno, pues le agradecemos al ingeniero Iván Pérez su participación en este webinar y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego.